Amigos televidentes de Virus TV Canal 20, seguimos dentro de su acostumbrado programa Observación Periodística con su segmento Pensamiento y Sociedad. En esta ocasión estamos analizando un tema bastante espinoso, es el de la violencia. Empezamos analizando la parte instintiva que estuvo a cargo del reconocido profesional de la psicología, el profesor Noel de la Rosa, con quien precisamente continuaremos preguntándole, porque queremos que se salga un poco de lo que tiene que ver con la parte instintiva, sí, para ver cómo puede hacer un enfoque donde incluye un elemento fundamental, que es la racionalidad. Profesor Noel de la Rosa, ¿usted cree que se dan ciertos niveles de violencia donde tiene una participación importante la racionalidad? Claro que sí, o sea, por naturaleza el hombre, como les comentaba, el hombre viene con sus herramientas para defenderse, ¿entiendes? La misma sociedad a veces va moldeando al individuo para que emita determinadas conductas violentas. Hay teorías que explican que el ser humano, por naturaleza, no nace malo ni nace bueno, sino es la misma sociedad que lo va moldeando. Tenemos un ser humano con voluntad propia y que nace con un gran potencial y que nace para tal vez ser bueno, pero se cría en un ambiente en que no tiene otra alternativa para ser violento. Esto no quiere decir, porque hay muchos seres humanos que definitivamente nacen en condiciones de debilidad material, de carencia material, en donde se le niegan sus derechos, más sin embargo salen a flote. Pero no todo el mundo tiene la misma conformación mental, no todo el mundo tiene la oportunidad de entender de que puede salir de esa pobreza material sin tener que infringir violencia. Entonces yo no puedo evaluarme a mí, mi formación mental, la oportunidad que yo he tenido de desarrollarme a través de medios positivos. Yo no puedo evaluarme a mí si yo no soy, digamos, violento, si no maltrato a los niños, si no maltrato a la mujer, si no salgo por ahí a maltratar a las personas para conseguir mis objetivos. Yo no puedo hacer un análisis en base a mí. Ahora, te repito, la violencia por ningún lado tiene justificación. Ahora, hay personas que su esquema mental, su estructura mental, su mapa cognoscitivo, lo que le permite para un momento determinado, que se ven determinadas situaciones, actuar de manera violenta y no pueden controlar un impulso que viene desde la génesis, desde el nacimiento de la misma especie, que Dios lo ha dotado para que se defienda. Entonces a veces lo utiliza de manera descontrolada, porque lo ha aprendido a veces. Ahí yo quería intervenir porque precisamente si nosotros observamos el comportamiento que se da en los animales irracionales y el comportamiento que se da entre nosotros los seres humanos, que estamos dotados de una conciencia, de una racionalidad, y que por ende esa racionalidad nos permite formarnos una conciencia en torno al mundo. Si nosotros observamos la violencia que los seres primitivos, los seres irracionales producen, es una violencia que de alguna manera se mueve en torno a alimentación y protección de su territorio. Claro. Sin embargo, el ser humano, sin tener hambre y sin estar amenazado, produce violencia, inclusive por placer. Por placer. Bueno, pero ya ahí es una deformación mental, ya ahí es un trastorno. Es una deformación, pero... El que causa violencia por placer, se excita con causar violencia, infligir daño, entonces estamos frente a una persona que tiene algún tipo de trastorno. Bueno, no alguien normal. Digo por placer para poner uno de los casos más extremos, pero si tú analizas el comportamiento histórico de los seres humanos, de las diferentes sociedades, tú te das cuenta que la historia humana es sumamente violenta. Sumamente violenta, ¿por qué? Porque la violencia se ha justificado de muchísimas maneras. Nosotros, como profesionales de la filosofía, y en el caso tuyo de la psicología, no podemos evadir un tipo de violencia
que ha estado justificada siempre a nivel ideológico y que nadie se atreve a meterle mano a eso, como dice la gente del pueblo. ¿A qué me refiero? Una persona que, como dice el hermano Poirier, asalta a una joven para quitarle el dinero, la mata, a ese se le llama asesino. Sin embargo, al soldado que al defender la patria, defendiendo su patria de un invasor que también produce muerte, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ese le llamamos héroe. Es muy difícil para la gente entender que la misma violencia, lo único que le vamos a cambiar es la etiqueta, la finalidad. Al que ha robado para quitarle un celular a una joven, a ese no tiene una justificación. Sin embargo, el soldado o el patriota, que también produce violencia y produce muerte, celebramos los 16 de agosto, pero esa violencia la justificamos. Se condecora. Muy bien. Mientras más tú matas en una guerra, entonces tú eres un héroe de guerra. Entonces la pregunta es, ¿tiene la violencia una justificación? ¿En esos casos tiene una justificación? Bueno, el hombre le da una justificación. Fíjate, cada acontecimiento. A propósito de justificación, recuerdo la expresión del filósofo griego que habla de que el hombre es la medida de todas las cosas. A Protágoras. Sí. A Protágoras, sí. De lo que es. De las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto son. Exacto. Sí. Pero es lo que te digo. O sea, todo va a depender del cristal con que tú mires las cosas. Todo va a depender en la posición en que tú te encuentres. ¿Me entiendes? Hay esa violencia que tú hablas de las guerras, hay violencias que son institucionalizadas ya, que finalmente le buscan una justificación. Y la comunicación sirve precisamente para eso, para venderle a los ciudadanos que los que se van a Irak han ido a defender la libertad, la nacionalidad, el derecho a vivir sin miedo en los Estados Unidos, y ya te venden eso y tú lo compras sencillamente. Por ejemplo, pero hacer el daño bajo ninguna circunstancia, como tú le pongas la etiqueta, cuando hay una persona que es, digamos, no es beneficiada, sino que es afectada, siempre que hay una persona afectada, no hay forma ante Dios ni ante los ojos de los hombres sensibles. A propósito, Noel, a propósito de que mencionas a Dios, a mí me parece que también la Biblia está llena de violencias justificadas. Por ejemplo, cuando Jesucristo toma el látigo y en el templo derriba a los mercaderes, la mercancía que tenían, y los azota, ese es un tipo de violencia, ¿o no? ¿Infligido sobre quién? Cuando Moisés, por ejemplo, mata al egipcio en defensa de un compatriota, eso es un tipo de violencia. O cuando Dios, defendiendo a los hebreos, hace que perezcan cruzando el mar. También. Bueno, en ese sentido, con el tema del Señor, definitivamente yo no voy a ser un tribunal para juzgar esos acontecimientos desde ese punto de vista. Tú tienes razón, hay muchos actos dentro de la Biblia que tienen un contenido de violencia que corresponden a una parte de la historia del desarrollo de la humanidad, específicamente relacionada con Dios, la historia de la Biblia, pero definitivamente que yo no puedo apreciar que en ese momento, aunque Jesucristo estaba embargado, porque recuerden que Jesucristo tenía la parte humana. Cuando Él vino aquí, Él no vino para ser un Dios, aunque vino enviado por Dios y representaba a Dios, pero Él quiso dar una demostración, fue al ser humano, que siendo ser humano, hay posibilidades de uno encontrar el camino, y Él mismo se mostró como el camino. Entonces, aunque usted esté hablando de la Biblia, recuerde que la Biblia le está presentando realidad.